Bendiciones nuevamente y gracias por acompañarme una vez más en este estudio que estamos llevando del libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar de lleno con el estudio y dándole gracias a Dios nuevamente porque Él es quien nos permite seguir estudiando este libro que en verdad trae mucha sabiduría, mucha, pues sí, como dice la misma palabra, que el que tiene oído oiga lo que Dios nos dice en este mensaje. Vamos a orar siempre dándole gracias a Dios primero por este momento. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos permites seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te pido que en este estudio seas tú el que hable, que sea el Espíritu Santo el que nos corrija, el que nos ministre y el que nos enseñe más sobre ti. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como introducción, vamos a ver solamente puntos principales sobre lo que nos habla este capítulo. Si me acompañas con tu Biblia, espero que la tengas ahí a la mano, en Apocalipsis capítulo 13. El título de este tema es Las dos bestias. Aquí recordemos el contexto en el que estamos hablando. Ya vimos otros, otras figuras y otros personajes que se nos narran en el capítulo 12. Recordemos, vimos a la mujer y el dragón, al arcángel Miguel y al hijo de la mujer. Quedamos al menos en términos sencillos en que el dragón, bueno, la Biblia lo menciona literalmente que se refiere al diablo, al enemigo. La mujer hace alusión al pueblo de Israel y el hijo de la mujer habíamos quedado al menos en términos sencillos que podría referirse a la nación de Israel o los judíos que fueron sellados, este remanente que es que es el pueblo de Dios, porque recordemos que en unos versículos se nos dice que van a ser arrebatados, que van a ser también llevados a la presencia de Dios. Es por eso que posiblemente nos referimos aquí a la nación de Israel. Y por último, pues vamos a seguir analizando ahora los siguientes participantes durante este tiempo de 3 años y medio que corresponde a la última mitad de la gran tribulación. Estos personajes son las dos bestias. Las dos bestias hablan en el libro de Daniel, ya se nos ha hecho mención de esto con símbolos. También aquí se nos habla con símbolos, pero ya relacionados con lo que estamos viviendo, bueno, con lo que se está leyendo en estos capítulos, que es el periodo de tribulación, la influencia de Satanás en el mundo, porque recordemos que en el capítulo anterior Satanás fue echado a la tierra y ahí es donde pues empezó a infundir ya todo su poderío. De hecho, una de las dos bestias van a estar fuertemente influenciadas por el poder de Satanás. Vamos a ver rápidamente lo que dice Apocalipsis 13. Solamente vamos a dar un bosquejo de los primeros dos versículos que dice aquí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Estos versículos que los primeros que leemos nos hablan sobre las características de la bestia, y aquí es curioso porque esta bestia Juan la describe como una criatura de aspecto realmente extraño. A veces nos es poco difícil imaginarnos un leopardo, pero que ese leopardo tenga pies de oso y boca como de león. O sea, es una mezcla de muchos animales quizás, pero hay que entender el símbolo o el significado de que está hablando aquí. Esta bestia, que está compuesta por diferentes animales, también se describe en el capítulo 7 de Daniel. Ahí se menciona menciona aquí que es una pantera que representa la cultura exterior de Grecia. Las patas de oso representan a Media y a Persia, que devoraban riqueza y esplendor.
y el león representaba a Babilonia con una autoridad incuestionable. Pero este último, bueno, lo que da a entender este versículo es que esta bestia es como una combinación de todas las, porque en el capítulo de Daniel, solamente como comentario, se narran otras tres bestias, pero esta última que se menciona hace referencia al anticristo. ¿Por qué sabemos esto? Porque el primer líder que se levanta, la primera bestia que se menciona, hace alusión a un líder a un líder político, perdón, una figura de influencia, y esta figura es la figura del anticristo. Lo que les acabo de mencionar, lo que acabo de mencionar sobre las características de los reinos anteriores a este reino del anticristo, se refiere principalmente a los atributos de el poderío, las riquezas que va a tener y la gran influencia por la cual va a manifestarse. Este anticristo o esta primera bestia sale del mar y es un líder político. La primera bestia es un gobernante político que posiblemente, bueno, más que posiblemente, la Biblia menciona que vendrá de este imperio romano. Recordemos que el imperio romano tal cual no se ha deshecho, sí como nación, obviamente en los libros de historia vemos que el imperio romano pues fue dividido, fue desechado, pero la base, todo sigue permaneciendo y muchos sabemos que eh, el Vaticano, Roma, sigue teniendo gran influencia en las decisiones del mundo. Es por eso que posiblemente este anticristo vendrá desde ese lugar. El anticristo es lo más semejante a la figura de Satanás que podría manifestarse en ese tiempo. ¿Por qué lo menciona así? Algo que en lo personal a mí me surgió como duda fue saber por qué el mismo Satanás no se manifiesta como ese líder, como ese representante de todas las naciones. Pero recordemos que aquí Satanás es padre de mentira, es padre de engaño. Entonces, él busca de cierta manera también copiar el bosquejo divino, copiar todo lo que Dios ha hecho y hacerlo como él quisiera que fuera. Y en base a eso, vemos que como, como Cristo, que vino en forma humana y revelándonos al Padre, Satanás va a tomar a este líder político, a este anticristo, para representar a sí mismo lo que él piensa que es el ideal de gobierno. Vamos a seguir leyendo adelante. Dice en el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí también vemos otro aspecto fundamental, y es que el anticristo tratará de imitar la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo vemos aquí? Pues porque dice que su herida era como herida de muerte. Quizás en ese tiempo se levantará alguien tratando de asesinar al anticristo y pues lo va a herir, pero milagrosamente va a permanecer, va a estar vivo, ¿no? Podrías imaginarte cualquier aspecto, pero en vez de especular, vamos a ver lo que nos dice la misma Biblia. Dice en el versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos un paralelismo o bueno, una imitación de lo que Satanás está haciendo o va a hacer con respecto a este anticristo. Lo va a levantar, va a ser un líder político, alguien que tenga gran influencia en el mundo en ese tiempo, y obviamente cuando sea atacado, cuando sea herido de muerte, verán que no, que está vivo, que resucitó, y obviamente la gente creerá en ese engaño y empezarán a adorar a Satanás y a la bestia. Van a decir, no, bendito Satanás, bendito, no. O sea, van a empezar a decir cosas blasfemas que muchas veces, de hecho aquí lo vamos a seguir leyendo más adelante, porque va a empezar a blasfemar el nombre del Dios verdadero. Todas las cabezas y cuernos que se mencionan aquí, recordemos, son símbolos de autoridad. Estos cuernos, estas cabezas, representan de cierta manera gobiernos o altos mandos en el mundo que van a estar rindiéndole todo el poder a la bestia.
Y esto es algo curioso porque es lo que Satanás quería desde un principio. Él, cuando se rebeló en el cielo contra Dios, buscaba que le adorasen, buscaba que él quería ser igual a Dios y quería que todos se postraran ante él. Entonces es lo que va a pasar durante ese tiempo. Es algo curioso que Dios permita que todo esto suceda y tiene un propósito. Vamos a verlo más adelante, vamos a seguir estudiando, pero vamos analizando poco a poco cómo es que Satanás va a levantar a esta primera bestia y a este anticristo, este líder religioso, líder político, perdón, para poder influenciar a la humanidad o lo que quede de la humanidad en ese tiempo. Dice el versículo 5: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso lo podemos verificar en Daniel 7:8. Les voy a leer rápidamente lo que dice este versículo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía y de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. También en Daniel 7:25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces no es de extrañarnos, porque la Biblia ya nos ha dicho que desde el profeta Daniel se menciona la gran influencia que tendrá este líder político. Va a empezar a blasfemar el nombre de Dios y como lo menciono, como lo leímos hace un momento, esto es a causa de que Satanás va a infundir todo su poder en él, le va a dar, nuevamente es una copia de lo que Dios hace con el Hijo. O sea, Dios le da esa autoridad a Jesucristo, pero aquí Satanás levanta a su propio Cristo, es el anticristo, y empieza a darle poder, empieza a hacer milagros, maravillas, empieza a hablar grandes cosas, y la gente pues se va a creer ese engaño, va a empezar a adorarle, y juntamente con eso van a empezar a blasfemar el nombre de Dios, como lo acabamos de leer. Entonces no es de extrañarnos todo esto que va a pasar. Y muchos hoy en día dirán, no, pues es que ya hay gente que hace eso, ya hay gente que blasfema el nombre de Dios, ya hay gente que se levanta en contra de Dios, pero como lo dice aquí la Biblia, en verdad esto no ha sucedido, está próximo el tiempo, eso es verdad, pero no ha sucedido aún. Aquí, obviamente también el apóstol Juan nos menciona que durante todo el tiempo, durante todas las edades, se levantarán varios anticristos. ¿Qué es un anticristo? Aquel que niega la deidad de Cristo. Eso es técnicamente el significado de anticristo. Aquel que sí, que niega que Jesucristo vino, que Jesucristo encarnó y murió y resucitó. Aquella persona que niegue todo eso se consideraría un anticristo, pero no es lo mismo a esta bestia que menciona aquí el Apocalipsis, porque es diferente, va a tener un poder muy grande, que inclusive dice aquí la palabra que va a hacer grandes maravillas, que se le dará esa autoridad y va a ser durante los 3 años y medio que restan de la gran tribulación. Dice el versículo 6, bueno, que hablará blasfemias y que blasfemará el nombre de Dios y de su tabernáculo. Algo que hemos estado analizando es que este anticristo quizás no lo tomamos mucho en cuenta en estudios anteriores, pero su influencia va a ir de cierta manera cautivando a muchas naciones, inclusive al pueblo de Israel, pero no a los verdaderos hijos de Dios. Simplemente recordemos también hoy en día, hay mucha gente que vive en la nación de Israel, muchos viven ahí, pero no todos son temerosos de Dios, no todos tienen ese conocimiento de querer adorar al Dios verdadero. Y aún así sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para esta nación, y aquí lo estamos leyendo. Durante esos tiempos, el anticristo llegará a hacer un pacto con esa nación
Y parecería, de hecho lo leímos antes, si no mal recuerdo, en el capítulo 11, donde que el templo iba a ser nuevamente construido, se va a volver a instaurar el sacrificio. O sea, los judíos, la nación judía va a tener en un tiempo cierta este, libertad para que nuevamente puedan profesar conforme a la palabra, el culto, bueno, como el Antiguo Testamento lo dice, el culto, el sacrificio en el templo. Pero aquí dice que después de eso, después de un tiempo que pasó todo esto, el anticristo dirá, no, hasta aquí ya va a hacer que todo esto se detenga y obviamente pues va a quebrantar a la nación de Israel también, va a decir, no, ya se terminó este pacto, ahora yo gobierno. Y vamos a leer más adelante porque menciona que él se sentará en el templo de Dios y se creerá a Dios, se creerá el mismo Dios en ese instante. Rápidamente les comparto lo que dice también Daniel 11:36, que dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos, sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esto no es nada nuevo, va a pasar, pero debemos estar atentos a las señales, como dice, como nos decía, dice Jesucristo en sus evangelios, que aún a los que son llamados pueden ser engañados si no prestamos atención a estas señales. Dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas señales, todo esto que está haciendo el anticristo, bueno, que va a hacer, es por causa de que nuevamente lo principal va a ser de eso, el poder que le va a dar Satanás, como ya lo hemos estado leyendo, estos cuernos que representan reinos y dominios van a estar sujetos a él, y también el poder de pues de hacer estas maravillas, ¿no? De impresionar a la gente con milagros, y es por eso que se menciona que va a ser un tiempo de mucha tribulación. Algo que se me pasó comentar también hace un momento es el hecho de este poder. El poder de que él iba a ser, bueno, se hace semejante a Dios porque pudo replicar la resurrección de Cristo. Pero recordemos que la Biblia no dice que solamente Cristo tiene el poder para resucitar a los muertos. Y rápidamente quisiera compartirles lo que dice Juan, capítulo 5, del versículo 21 al 29. Dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es impresionante cómo la misma palabra refuerza esta enseñanza de que Cristo es el único que tiene la vida. Y aquí cuando en este versículo se nos menciona, por eso no se menciona también la palabra resurrección, sino que dice que tenía una herida como de muerte, pero no estaba muerto. Entonces este plan que Satanás va a idear para querer engañar a todos con respecto a la resurrección, no debemos de pasar por alto que solamente el Hijo tiene el poder para resucitar a los muertos. Seguimos más adelante ahora sí con
El versículo 8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay que estar muy atentos también a lo que dice la palabra. Sabemos que todos aquellos que mueren en Cristo, que primero que se arrepienten de sus pecados, que confesamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador y creemos en su resurrección y vida eterna, tenemos esta promesa de estar inscritos en el libro de la vida y en el tiempo del juicio, como lo acabamos de leer, cuando Cristo juzgue a todas las naciones, aquellos que estemos inscritos en ese libro, tendremos la salvación asegurada. Y es por causa de Dios, es por causa de Cristo. Esto recordemos también, no hay que desestimar esto, que es un regalo, que esto proviene de Dios, no es por nosotros, no es por nuestras buenas obras. Aquí lo que acabamos de leer en Juan menciona que el que hizo lo bueno, pero no es por nuestras propias fuerzas, sino es por lo que Cristo hace en nosotros y por eso podemos actuar conforme a su voluntad. Aquí vemos también que la gente que no reconozca a Cristo ya es condenada, inclusive si ya has leído Juan 3:16, más adelante también viene esa parte, donde se nos menciona que la condenación es a aquellos que no creen. Y qué fuerte es saber eso, que la salvación la tenemos tan cerca, tan palpable, pero que por causa de nuestro ego, de nuestra falta de fe, decidamos no seguir a Cristo. Es algo que debemos de seguir analizando, primero en lo personal y también para poder seguir compartiendo a la gente que pueda escuchar este mensaje de salvación. Entonces, como leímos, la gente va a adorar a este falso Cristo, a este anticristo, y ya, aunque no lo vean en ese momento, pero ya están condenados por el simple hecho de haber rechazado la salvación y haber rechazado al único Salvador verdadero. Dice aquí el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Este versículo, aunque parezca muy pequeño, pero tiene una enseñanza muy grande, porque recordemos que en la Biblia la palabra oír no simplemente significa de que, ya escuché algo, o medio escuché eso, o escuché que me llamaron, pero ya no hice caso. No, el oír implica en verdad poner atención, quitar toda distracción que te esté robando en este instante o cuando lees la palabra y enfocarte en lo que dice, que en verdad ahorita que no solamente tampoco nos quedemos con este estudio, sino que en lo personal nuevamente estemos repasando y escudriñando lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces es importante seguir meditando en su palabra y ahorita que lo estamos escuchando, en este tiempo que podemos oír su palabra, que la retengamos, que si tenemos oídos para oír, estemos atentos a lo que se nos ha hablado y a lo que vendrá, que es lo siguiente. Dice el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué se nos dice esto? Bueno, porque obviamente en ese momento también habrá gente que en los momentos de tribulación van a llegar a ser salvos porque no dejarán no adorarán a la bestia. No digo que todos, pero sí Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido un remanente, lo hemos visto a lo largo que leemos la Biblia. En el tiempo del profeta Elías, él se consideraba uno de los únicos profetas que predicaban a Dios, y Dios le dijo que no, que aún tenía preparados 70, no recuerdo cuánto era el número de remanentes, pero eran gentes que no, aparte de Elías, tampoco se habían arrodillado a las enseñanzas de Jezabel ni de Acab, sino que simplemente estaban guardados, estaban resguardados hasta el momento en el que iban a ser utilizados. De la misma forma, aquí también Dios tiene un remanente, siempre lo ha tenido igual dentro de su pueblo, dentro de Israel hay un remanente que aún teme a Dios y a Cristo. Y en la gran tribulación también habrá un remanente que se encargue también de compartir, de darle la gloria solamente a Cristo. Entonces es importante recordar eso.
Cuando aquí le dice a las personas que estén en ese tiempo, dice que habrá gente que va a ser llevada cautiva, habrá gente que va a ser asesinada, pero si ellos en defensa propia llegan a matar, también van a llegar a tener ese destino, porque lo dice aquí la palabra. Dice entonces que aquí está la paciencia y la fe de los santos. En ese tiempo va a haber mucha persecución, más de lo que hay hoy en día. Habrá mucha persecución a aquellos que sigan firmes ante la palabra de Dios, que no flaqueen. Entonces es importante observar que hay tiene que haber paciencia. Y hoy en día, ¿cómo aplicamos esto? Pues de la misma forma, cuando haya gente que te señale, que te empiece a insultar o empiece a menospreciarte por el hecho de ser cristiano, de conocer, de profesar la fe de Cristo, que te hagan, pues podemos llegar a perder inclusive amistades o puestos de cualquier cosa por el simple hecho de seguir a Cristo, pero debemos de ejercer la paciencia, porque en su debido tiempo Dios hará que todo esto sea juzgado. Otro aspecto que también me gustaría compartirles antes de continuar es que Dios también ya había profetizado todo esto a través del mensaje que nos dice el apóstol Pablo. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, se nos menciona acerca de la manifestación del hombre de pecado. De hecho, si se dieron cuenta ahorita en lo que acabamos de leer en este capítulo, nunca en los versículos que estamos leyendo, nunca se ha usado el término de anticristo. Se usa el término de la bestia que proviene del mar y que solamente tiene poder de parte de Satanás. La Biblia lo menciona como el hombre de pecado. En segunda de Tesalonicenses 2 dice manifestación del hombre de pecado. Y rápidamente quisiera compartirles nada más el versículo 3 que dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del regreso de Jesucristo. Dice, de hecho, voy a compartir también los primeros versículos, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí viene este versículo que les leí: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos nuevamente esta parte que no es de extrañarnos, ya está profetizado que el anticristo o el hombre de pecado vendrá y hasta que no venga él, no va a venir Jesucristo. O sea, muchas veces tenemos esa idea de que no, pues es que sí, sabemos que los tiempos son difíciles, se están acortando, pero tampoco hay que decir ya está pasando. O sea, no hay que caer en eso de que ya está pasando aquí, porque como dice que hay plagas, que hay hambruna, todo eso ya lo estamos viviendo, ya está pasando. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso solo es principio de dolores. Cuando en verdad Cristo venga, como bien lo dice la palabra, nadie va a estar preparado, al menos los que estén en ese momento, atravesando la gran tribulación, no van a estar preparados en el momento en el que vean que Cristo desciende en las nubes. La iglesia tiene una gran promesa de que si seguimos firmes, si seguimos constantes, como dice la palabra, como la novia de Cristo, entonces tenemos la esperanza de ser arrebatados, de ser, encontrarnos juntamente con Él en las nubes y no esperar hasta que venga aquí en la tierra y empiece a juzgar. Entonces es importante observar todo eso y meditar en esta palabra. Entonces, también en este mismo capítulo, vamos a ver lo que dice en el versículo 11, porque va conforme a lo que les mencionaba acerca de que Dios permite que todo esto suceda, no es casualidad,
por algo está escrito, y dice, como mencionamos hace un momento, toda esa gente que se arrodille ante la bestia, ante el falso profeta también, que es lo que vamos a ver a continuación, pues es a causa de que Dios envió ese poder engañoso. Dice segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, a fin de que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es fuerte este versículo porque sí nos habla acerca de que este poder, todo esto que está pasando es porque que va a pasar, Dios lo permite. Dios permite que Satanás venga, bueno, caiga a la tierra, que empiece a gobernar, que empiece a influir en los gobiernos, en la economía, en todos los aspectos rutinarios de la vida, y empezará a hacer su obra, pero Dios lo permite, es lo que tampoco debemos de pasar por alto. Todo lo que hemos leído en Apocalipsis, todo esto, Dios tiene el control de todo. Y muchos dirán, no, pero ¿por qué dejará que mueran miles, que haya mucha destrucción? Aquí lo acabamos de leer, que aquellos que no se arrepienten, que creen en la mentira, son condenados porque no creyeron a la verdad. Tenemos tiempo hoy para arrepentirnos, para buscarlo y para en verdad ponernos a cuentas antes de que sucedan estas cosas. Y nosotros no solamente lo hacemos por temor a lo que vendrá, sino por convicción, porque sabemos que en Cristo hay redención, hay nuevas oportunidades para empezar de nuevo y entregarle todo nuestro corazón, toda nuestra vida, nuestra alma entera a Él, y obedecerlo por amor, no solo por miedo a la muerte, sino por amor a lo que Él ya hizo por nosotros. Vamos con la segunda bestia. Eso lo vemos en el versículo 11 de Apocalipsis 13. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vamos a detenernos un poco. Vemos otra vez la segunda bestia salvaje que procede ahora de la tierra. Esta bestia hace alusión a un líder religioso. El anticristo debe de tener el primero, la primera bestia, se le da un papel de líder político, líder mundial, porque mucha gente, hoy en día también lo vemos, se declara atea, que dice, no, yo no creo en nada, yo solamente con evidencias y ya como lo dice la ciencia o cualquier cosa, que sea todo menos religión, porque esos son puros cuentos. Entonces, el anticristo va a llegar a esas personas que que no creen en nada, ¿no? Que se declaran ateos, ¿no? Pero sabemos que eso no es verdad. Y entonces ahí es su influencia. Y en el caso del falso profeta, que es la segunda bestia, esta sí se dirigirá completamente a hacer un culto directo al anticristo, a la primera bestia. Entonces vemos que aquí ya tiene Satanás, ya tendría como que asegurado el poder político y por otro lado el poder religioso, y con ese poder puede influir mucho más en más gente durante ese periodo. Dice, inclusive, vamos a leer más adelante por qué es importante esto del líder religioso. Leímos que esta bestia, la segunda, tampoco lo menciona directamente la Biblia, pero sí más adelante lo vamos a ver, que es el falso profeta. Bueno, no lo menciona en este capítulo, pero sí más adelante habla que esta segunda bestia es el falso profeta. Como también ya lo había dicho Jesucristo en los evangelios, que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Este es uno de ellos y es el que me atrevería a decir que tendrá la mayor influencia, porque dice que va a
a organizar un culto hacia la bestia, va a exigir que se le adore solamente al anticristo. Este falso cordero también es otra señal de que pues quiere hacer una imitación de lo que es el cordero verdadero, que es Cristo. Y aquí se menciona que este falso cordero no es como Cristo que quita el pecado, sino que al contrario, este añade más pecado al mundo. Hablará mucho de que haya amor entre el mundo, que deben de sujetarse a la bestia porque es bueno, pero su finalidad, como sabemos, al ser proveniente de Dios, es simplemente a causar mentira, causar muerte, y entre más gente se allegue a la bestia, pues más gente va a ser perdida en esos tiempos. Para la bestia, este falso profeta es como si fuera su Juan el Bautista, o sea, aquel que anuncia pues sí, al heredero de Satanás. Entonces, en este caso lo anuncia. Bueno, con calma. Juan el Bautista, ¿qué es lo que hizo? Él anunció a Cristo, él anunció el regreso de Cristo, inclusive la Biblia, acabamos de leerlo en enseñanzas anteriores, que sigue respaldando eso de que antes de que venga Cristo, tiene que venir Juan el Bautista, o sea, alguien que anuncie las buenas nuevas, que anuncie que debemos de arrepentirnos, que vendrá el tiempo en que Cristo vendrá. Ahora, la copia de este Juan el Bautista es este falso profeta. ¿Por qué? Porque empieza a anunciar igual de que no, es necesario que nos arrodillemos ante la bestia porque solamente él puede salvarnos. Vimos que resucitó, vimos que nada lo pudo matar, entonces mucha gente va a creer en eso también. Y es pues es triste porque, como leímos hace un momento, la gente creerá en esa mentira. Muchos en ese tiempo dirán, aquellos que no se arrodillen a la bestia dirán, Cristo es el único que resucita, Cristo es el único que puede salvarnos. Y estos anticristianos vendrán y dirán, no, mira, la bestia también ya resucitó, la bestia, el anticristo también ya resucitó, mira, él también puede hacer lo mismo, también hace milagros, también hace esto. Entonces, va a haber mucha confusión, como lo dice ahí, o sea, la gente que se va a perder tendrá esa confusión. Y como hoy en día mucha gente nos cataloga de que no, pues es que tú eres de mente cerrada, tú no nada más conoces de Cristo y ya, así va a haber gente que va a estar arraigada mucho al anticristo y va a decir, no, a mí ni me lo toques ni me muevas a mi anticristo porque solamente él puede ayudarme. Y es triste saber que va a suceder eso, pero en verdad se nos está diciendo desde un principio que debemos de estar atentos a estas señales para que no caigamos. Dice, también esto se respalda, como les decía, en Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces debemos de estar firmes porque no sabemos cuándo todo esto pasará, pero siempre tener la mente centrada en Cristo y que cualquier cosa que vaya en contra del Evangelio, que Dios nos dé sabiduría para poder discernir correctamente todo esto. Otro, como acabamos de leer también, en segunda de Tesalonicenses, que vendrá el hijo de perdición, que se levantará, o sea, que hará grandes señales, nuevamente hace alusión a todo eso, que vendrán estas bestias, como lo menciona la Biblia, para atormentar a los que estén ahí, y solamente si no te arrodillas a ellos va a haber muerte. Y es lo que leemos a continuación en el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta imagen, también otro aspecto que se me pasó comentar, es que el falso profeta levantará una imagen, literalmente una imagen, o sea, puede ser quizás una estatua, un monumento,
como los vemos hoy en día, que hay muchas esculturas en el mundo alrededor, que pues la más grande del mundo, creo que la más grande se encuentra en China, no recuerdo cuántos metros tiene, ciento y tantos metros, pero el punto es que van a levantar una imagen. De hecho, no sé si a la fecha en la que se está grabando este video, apenas vi hace unos días una, una noticia que creo que en Brasil o en Argentina, si no mal recuerdo, se levantó una imagen de la Virgen María y era la más grande del mundo, que inclusive le ganaba al Cristo Redentor. Todos, bueno, espero que la mayoría conozca esa imagen del Cristo en Brasil. Y dicen que esta nueva escultura es la más grande que le gana en altitud a esta escultura. Entonces, en el mundo lo estamos viendo. Hay idolatría, sigue habiendo ese culto a hacer imágenes pues de ídolos que no oyen, no ven, pero aquí la gente va a empezar a creer porque se les va a dar lo que ellos quieren. Va a haber una imagen que sí los va a oír, que va a hablar. Aquí lo dice en el versículo 14 que acabamos de leer, en el 15, perdón, que se le infundirá aliento a la imagen de la bestia, o sea, se le dará vida de cierta manera, está haciendo alusión a eso, para que la imagen hable, y dice que va a matar a todo aquel que no lo adore. Es, es importante que sigamos compartiendo el mensaje para que mucha gente aprendamos juntos a que la idolatría no trae nada bueno, que la idolatría solamente nos hace, y bueno, ahorita nos enfocamos mucho en la idolatría de ídolos, de imágenes esculpidas, pero sabemos que hay diferentes tipos de ídolos. Pero enfocándonos aquí en el tema, en lo que se nos narra aquí en este versículo, esta imagen tendrá ese aliento, va a escuchar, va a hablar y va a mandar a matar a aquellos que no lo adoren. Y dice también, aquí es donde viene otro versículo, que muchos cristianos hemos escuchado testimonios quizás de gente que ha escuchado esto y dice, no, pues es que esa es la marca de la bestia, es que te van a poner una vacuna, esa es la marca de la bestia. Y aquí la Biblia no especifica qué será, qué va a ser, solamente dice dónde se va a colocar. Pero pues bueno, a mí nunca me han puesto una vacuna en la mano ni en la frente, pero mucha gente creía que inclusive durante la pandemia esta, esta, esta vacuna era la marca. Pero no nos dejemos engañar. O sea, recordemos nuevamente, la Biblia en estos libros ha sido muy cronológica, ha estado hablando muy lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Todo esto aún no sucede, no sabemos cuándo sucederá, pero tampoco es como decir ya está pasando, porque todavía no está pasando. Recordemos nuevamente lo que dice el apóstol Pablo también, que antes de que todo esto suceda, tiene que manifestarse este anticristo, tiene que estar este líder religioso, este líder político, y obviamente esta imagen, también todas estas señales que va a haber, y posteriormente ya vendrá eso de la marca, pero no debemos de infligir duda, infligir temor en el sentido de que ya me vacunaron, ya tengo la marca. No, la verdad es que hoy en día no está pasando eso, y en vez de especular, sería mejor dedicar ese tiempo para hablar a los demás de Jesucristo, para nuevamente reducir el número de personas que van a sufrir la gran tribulación. Es importante tener el mensaje certero y saber que solamente Dios es el único que tiene el poder para librarnos de toda esta situación. Hasta este punto, hasta el punto de la marca, mucha gente todavía va a tener la esperanza de poder ser salva. Si va a ser perseguida, sí, quizás vemos, lo acabamos de leer, lleguen a sufrir muerte por espada, sí, y muchos también no van a querer tener la marca, y eso es importante porque eso también es no sabemos si llegaremos a ese día, pero es importante tener en cuenta que el punto principal es que nuestra fe, nuestra confianza siempre esté cimentada en Cristo, que pase lo que pase, que sea la situación que tengamos que atravesar, sea Cristo nuestro único y nuestro único Salvador, el único en el que confiemos y en que podamos pues seguir adelante. Y gracias a Dios por este estudio, porque, bueno, otra cosa que se me pasaba también es acerca de lo de la parte del número de la bestia,
Es otro aspecto que mucha gente durante todo el tiempo del que existe la iglesia han estado especulando también de que no, pues es que todo lo que diga 666 es de la bestia, ¿no? Es del enemigo. Aquí el número 666, solo para recordar un poco, recordemos que la numerología o los números son importantes en la Biblia. El número 7 representa algo que está completo, algo que es que está totalmente lleno, por así decirlo. Entonces, el 6 vendría siendo algo que está incompleto, o sea, es algo que todavía no llega a su totalidad. En este aspecto podríamos analizar quizás que el 666 hace referencia a que esta marca sí vendrá de parte del hombre. Aquí en este caso vemos que Satanás tiene todo esto también orquestado, pero la marca vendrá quizás por métodos humanos, por métodos, sí, del hombre. Quizás también podemos especular, pero reiteremos, no es el punto. Diríamos que esto viene del hombre, pero el hombre es algo incompleto, es algo que no está pleno. Entonces, solamente para recalcar nuevamente lo que tomamos desde el principio, que Satanás está haciendo su copia del Evangelio, está haciendo su copia voy a levantar a mi anticristo, voy a levantar a mi falso profeta, voy a hacer mi religión también, va a hacer su propia religión, él sí va a hacer una religión. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo cultos a la idolatría, va a estar haciendo imágenes, o sea, es una copia técnicamente lo que está haciendo, lo que va a hacer Satanás, y para sellar, para tener ya asegurados a esas personas que se van a perder, les va a poner esa marca, que vendría siendo también eh, una alusión de cierta manera a lo que es el bautismo en el cristiano. ¿Por qué? Porque en Cristo, cuando tú ya reconoces que a Cristo como Salvador, una de las maneras de hacerlo público es mediante el bautismo, el bautismo en agua. Y sabemos que la Biblia nos dice que aquellos que reciben a Cristo son sellados con el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente aquí en este capítulo lo que observamos a grandes rasgos es la copia que Satanás hará, que levantará estas dos bestias para hacer su falso culto, su falsa religión, y engañará a muchas personas. Mucha gente será marcada quizás, mucha gente llegará hasta ese punto, pero esperemos que y seguimos orando para que Dios nos dé fortaleza y seguir predicando su palabra para que menos gente llegue pues hasta este fin trágico. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo, para que siga enseñándonos y ayudándonos a tener paciencia y sabiduría con respecto a los tiempos que se acercan. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido que todos aquellos que escuchen esta palabra sean edificados, que reciban revelación de parte del Espíritu Santo, que seamos ministrados, que seamos corregidos en las áreas que tengamos que mejorar y entregarte todo a ti. Ponemos en tus manos este tiempo y que seas tú exaltado por sobre todas las cosas, porque sabemos que en el tiempo de la gran tribulación, a pesar de que el enemigo tendrá control de la humanidad, de la economía y todo, sabemos que tú tienes todo bajo control y es tu palabra la que se está cumpliendo día tras día. En el nombre de Jesús. Amén.